Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios nos ha obsequiado. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a platicar de lo que estamos haciendo con nuestros talentos. Cada uno de nosotros ha sido dotado con talentos únicos, habilidades y recursos que son regalos de Dios. Estos dones no son casuales ni aleatorios, tienen un propósito divino. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto la responsabilidad que conllevan estos talentos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Esta reflexión nos invita a examinar si estamos utilizando nuestros talentos de manera efectiva para glorificar a Dios, servir a los demás y cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. En la parábola de los talentos, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30, Jesús nos enseña que Dios nos ha dado a cada uno habilidades, recursos y oportunidades únicas. Estos talentos no son solo para nuestro beneficio personal, sino que son regalos que debemos usar para glorificar a Dios y servir a los demás. Siempre debemos buscar utilizar nuestros dones de manera positiva y considerar si estamos siendo fieles administradores de lo que Dios nos ha confiado. En la parábola, el hombre que entregó los talentos a sus siervos esperaba que los multiplicaran. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 15, dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Esto nos demuestra que Dios conoce nuestras capacidades y nos da talentos según lo que podemos manejar. Sin embargo, también nos responsabiliza por cómo los usamos. No importa si tenemos muchos o pocos talentos, lo importante es ser fieles con lo que se nos ha dado. Uno de los siervos de la parábola decidió enterrar su talento por miedo. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 18, dice: este acto de negligencia fue severamente reprendido por su Señor. Enterrar nuestros talentos es una forma de desobediencia y falta de fe. Puede que tengamos miedo al fracaso, a la crítica o a la responsabilidad, pero Dios nos llama a confiar en Él y a usar lo que nos ha dado para su gloria. Dios nos ha confiado nuestros talentos con la expectativa de que los usemos sabiamente. No se trata de cuánto tenemos, sino de cómo lo usamos. Algunos pueden tener muchos talentos, mientras que otros tienen menos. Pero lo importante es ser fieles con lo que se nos ha dado. La fidelidad en el uso de nuestros talentos es lo que realmente importa. Debemos preguntarnos si estamos siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado o si por el contrario estamos descuidando, desperdiciando estos regalos. Los siervos que multiplicaron sus talentos fueron elogiados y recompensados. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21 dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando usamos nuestros talentos de manera fiel y diligente, no solo glorificamos a Dios, sino que también estamos experimentando crecimiento y bendición en nuestras vidas. La multiplicación de los talentos es un proceso que requiere esfuerzo, dedicación y confianza en Dios. Nuestros talentos no son para ser guardados egoístamente, sino para ser usados en el servicio a los demás.
En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando usamos nuestros talentos para servir, estamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nosotros y edificando su reino. Dios nos ha dado a cada uno talentos diferentes. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, se nos recuerda: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. No todos tenemos los mismos talentos, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Cada talento, por pequeño que parezca, tiene un propósito definido en el plan de Dios. Uno de los mayores errores que podemos cometer es enterrar nuestros talentos por miedo, inseguridad o pereza. Cuando hacemos esto, no solo estamos desperdiciando lo que Dios nos ha dado, sino que también estamos desobedeciendo su mandato de multiplicar nuestros dones. Enterrar nuestros talentos es una forma de negar la confianza que Dios ha depositado en nosotros. Debemos superar el miedo al fracaso y confiar en que Dios nos equipará para usar nuestros talentos de forma efectiva. Es muy fácil caer en la tentación de enorgullecernos de nuestros talentos, pero debemos recordar que son un regalo de Dios y no algo de nosotros. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 7 nos dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? La humildad nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que debemos usarlo para su gloria y no para nuestra propia vanagloria. Dios no nos pide que seamos los más talentosos o exitosos, simplemente nos pide que seamos fieles. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad en el uso de nuestros talentos es lo que realmente importa. No importa cuán pequeños o grandes sean nuestros talentos. Lo importante es que los usemos de manera constante y dedicada, glorificando el servicio a Dios. El siervo que enterró su talento lo hizo por miedo. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 25, nos recuerda que el miedo puede paralizarnos y evitar que usemos nuestros talentos de manera efectiva. Sin embargo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos confiar en que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para usar nuestros talentos con valentía y confianza. Cuando usamos nuestros talentos de manera fiel y diligente, no solo glorificamos a Dios, sino que también experimentamos crecimiento y bendición en nuestras vidas. La multiplicación de los talentos es un proceso que requiere esfuerzo, dedicación y confianza en Dios. No se trata de lograr grandes cosas por nuestra propia fuerza, sino de permitir que Dios obre a través de nosotros. Cuando usamos nuestros talentos para servir a los demás, estamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nosotros. En la parábola, los siervos que multiplicaron sus talentos fueron recompensados con más responsabilidades y con el gozo de su Señor. Esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 21 al 23.
Esto nos muestra que cuando somos fieles en lo poco, Dios nos confía más. La fidelidad en el uso de nuestros talentos no solo nos trae bendiciones en esta vida, sino que también nos prepara para mayores responsabilidades en el reino de Dios. El siervo que enterró su talento fue llamado malo y negligente, como lo menciona en el capítulo 25, versículo 26 del libro de Mateo, y perdió lo que se le había dado. Esto nos recuerda que la negligencia en el uso de nuestros talentos tiene consecuencias graves. No podemos darnos el lujo de ser pasivos o indiferentes. Debemos ser activos y diligentes en el uso de lo que Dios nos ha dado. Usar nuestros talentos no solo beneficia a los demás, sino que también nos ayuda a crecer personal y espiritualmente. Cuando nos esforzamos por desarrollar y multiplicar nuestros talentos, estamos creciendo en carácter, fe y habilidades. Este crecimiento nos prepara para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades en la vida. Nuestros talentos no son para ser guardados egoístamente, sino para ser usados diligentemente en el servicio a los demás. Cuando usamos nuestros dones para bendecir a otros, estamos reflejando el amor y la gracia de Dios. El servicio es una forma tangible de demostrar nuestra fe y de impactar positivamente en la vida de los demás. Debemos buscar oportunidades para usar nuestros talentos en beneficio de aquellos que nos rodean, ya sea en nuestra familia o nuestra comunidad. Debemos siempre estar agradecidos por los talentos que Dios nos ha dado. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 nos dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y nos motiva a usar nuestros talentos de manera generosa y desinteresada. Nuestros talentos pueden ser una herramienta para testificar nuestra fe en Cristo. Cuando usamos nuestros dones para servir a los demás, estamos mostrando el amor y la gracia de Dios en acción. Nuestras acciones pueden hablar más fuerte que nuestras palabras y ser un testimonio vivo de nuestra fe. Aunque Dios nos ha dado talentos, debemos recordar que dependemos de Él para usarlos efectivamente. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5 nos dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Dios, nuestros esfuerzos son en vano. Debemos buscar su guía y fuerza en todo lo que hacemos. Dios nos ha dado a cada uno talentos diferentes y todos son importantes en su plan perfecto. No todos tenemos los mismos dones, pero cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el cuerpo de Cristo. La diversidad de talentos nos permite complementarnos y trabajar juntos para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Debemos valorar y respetar los talentos de los demás, reconociendo que cada uno contribuye de manera significativa al bien común. Nuestros talentos no están destinados a ser usados en soledad. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16 nos dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En la comunidad cristiana, nuestros talentos se complementan y fortalecen mutuamente. Juntos podemos lograr más de lo que podríamos hacer de manera individual.
Cuando usamos nuestros talentos para glorificar a Dios, estamos adorándolo. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuestros talentos son una forma de expresar nuestro amor y gratitud hacia Dios. Es muy fácil caer en la tentación de enorgullecernos de nuestros talentos, pero debemos recordar que son un regalo de Dios. La humildad nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él y que debemos usarlo para su gloria, no para nuestra propia vanagloria. Cuando usamos nuestros talentos con humildad, estamos reconociendo que dependemos de Dios para todo y que Él es quien merece toda la honra y gloria. Usar nuestros talentos de manera efectiva requiere perseverancia. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces el proceso de desarrollar y multiplicar nuestros talentos puede ser difícil o desafiante, pero debemos perseverar confiando en que Dios nos dará la fuerza y la sabiduría que necesitamos. Nuestros talentos pueden ser una herramienta para evangelizar a quienes nos rodean. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, se nos pide: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usamos nuestros talentos para servir a los demás, estamos mostrando el amor de Cristo y atrayendo a otros hacia Él. Dios no nos pide que seamos los más talentosos o exitosos, sino que seamos fieles constantemente. La fidelidad en el uso de nuestros talentos es lo que realmente importa. No importa cuán pequeños o grandes sean nuestros talentos. Lo importante es que los usemos de manera constante y dedicada. Cuando somos fieles en lo poco, Dios nos confía más, y la fidelidad es una cualidad que Dios valora y recompensa. Debemos usar nuestros talentos con generosidad. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6 nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando damos de lo que tenemos, estamos sembrando semillas que producirán una cosecha abundante. La generosidad no solo beneficia a los demás, sino que también nos trae abundantes bendiciones. Nuestros talentos son herramientas para edificar el cuerpo de Cristo. En 1 de Corintios capítulo 14 versículo 12 nos dice: así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Cuando usamos nuestros talentos para edificar a otros, estamos fortaleciendo la iglesia y promoviendo la unidad y el crecimiento espiritual. El miedo puede paralizarnos y evitar que usemos nuestros talentos de forma efectiva. Muchas veces el temor al fracaso, a la crítica o a la responsabilidad nos impide dar el primer paso. Sin embargo, debemos confiar en que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para usar nuestros talentos con valentía y confianza. El miedo no debe ser un obstáculo, sino una oportunidad para confiar más en Dios. Debemos esforzarnos por usar nuestros talentos con excelencia. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17 nos dice: y todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
La excelencia no se trata de perfección, sino de hacer lo mejor que podemos con lo que Dios nos ha dado. Cuando nos esforzamos por la excelencia, estamos honrando a Dios y mostrando nuestro compromiso con su obra. Nuestros talentos pueden ser utilizados para la transformación personal y comunitaria. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usamos nuestros talentos de manera efectiva, estamos contribuyendo a la transformación de nuestras vidas y de las vidas de los demás. Cuando somos fieles en el uso de nuestros talentos, Dios nos recompensa con más responsabilidades y con su gozo. La fidelidad no solo nos trae bendiciones en esta vida, sino que también nos prepara para mayores responsabilidades en el reino de Dios. Debemos recordar que nuestra recompensa no es terrenal, sino totalmente eterna. La fidelidad en el uso de nuestros talentos es una inversión en el reino de los cielos. Debemos ser responsables en el uso de nuestro talento. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La rendición de cuentas nos ayuda a mantenernos enfocados y a usar nuestros talentos de manera efectiva y responsable. La negligencia en el uso de nuestros talentos tiene consecuencias graves en el reino de los cielos. Cuando descuidamos o desperdiciamos lo que Dios nos ha dado, estamos desobedeciendo su mandato y perdiendo la oportunidad de ser bendecidos y de bendecir a otros. No podemos darnos el lujo de ser pasivos o indiferentes. Debemos ser activos y diligentes en el uso total de nuestros talentos. La negligencia es una forma de deshonrar y de desobedecer a Dios. De esa manera podemos perder lo mucho o poco que Él nos ha confiado. Los talentos que Dios nos ha dado son un regalo y una responsabilidad. Debemos usarlos para glorificar a Dios, servir a los demás y edificar su reino. Somos invitados cada día a examinar cómo estamos utilizando nuestros talentos y a ser fieles administradores de lo que Dios nos ha confiado. Que no enterremos nuestros talentos por miedo o por negligencia, sino que los multipliquemos con valentía, generosidad y excelencia. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones agradecidos, reconociendo que tú nos has dotado con talentos, habilidades y recursos únicos. Sabemos que estos dones son regalos tuyos y que nos los has dado con un propósito específico. Te damos gracias por confiar en nosotros y por equiparnos para cumplir con tu voluntad en esta tierra. Señor, te pedimos sabiduría y discernimiento para usar nuestros talentos de manera que te glorifiquen cada día. Ayúdanos a reconocer que todo lo que tenemos proviene de ti y que debemos ser buenos administradores de estos regalos. Que no caigamos en la tentación de enterrar nuestros talentos por miedo, pereza o inseguridad, sino que los usemos con valentía y confianza en tu guía. Padre, enséñanos a ser fieles en lo poco, sabiendo que tú nos has dado todo lo que necesitamos para multiplicar lo que se nos ha confiado.
que no busquemos nuestra propia gloria, sino que usemos nuestros talentos para servir a los demás y para edificar tu reino. Ayúdanos a ser generosos, humildes y diligentes en todo lo que hacemos. Te pedimos, Dios, que nos des un corazón dispuesto a servir y que nuestros talentos no sean guardados egoístamente, sino que los usemos para bendecir a aquellos que nos rodean y que veamos cada oportunidad como una forma de reflejar tu amor y tu gracia. Danos la capacidad de ver las necesidades de los demás y de responder con compasión y generosidad. Señor, ayúdanos a superar el miedo y la inseguridad que a veces nos paralizan. Que confiemos en que tú nos has dado todo lo que necesitamos para usar nuestros talentos de manera efectiva. Que no permitamos que el temor al fracaso o a la crítica nos impida dar el primer paso. Danos valentía y perseverancia para seguir adelante incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Padre, te pedimos que nos des fidelidad en el uso de nuestros talentos, que seamos inteligentes y sabios y jamás indiferentes ni negligentes, que nuestra fidelidad sea un testimonio de nuestro amor por ti y de nuestro compromiso con tu obra. Te pedimos, Señor, que nos des gratitud por los talentos que nos has dado y que no demos por sentado lo que tenemos, sino que lo valoremos y lo usemos de manera inteligente y que nuestra gratitud se refleje en nuestra disposición a compartir y servir a los demás. Gracias, Señor, por confiar en nosotros y por darnos la oportunidad de ser parte de tu plan. Que nuestros talentos sean usados para tu gloria y para el bien de los demás. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.